No se vayan a relajar demasiado y a tirarse ahí en la banca bien cómoda que tenemos, ¿cierto? Ya. Tengo tanto que hablar que voy a intentar de resumir o de hablar rápido. Porque si no hablo rápido, me voy a demorar mucho más de 30 minutos. ¿Ya? Así es que, gracias mis hermanos, mi hermana. Pan pan, vino vino, decía un tío mío cuando quería decir algo de frente, no mandarlo a decir con nadie. Es más o menos ese es el sentido, ¿cierto? El pan pan, vino vino. Estar claro. Bueno, yo he venido no para agradarles, sino para predicar la palabra, que la palabra agrada, pero a veces también nos confronta. Ya, así es que pan pan, vino vino, vamos a decir las cosas nomás como son. Hemos estado predicando sobre la cena del Señor todo este mes. Y hemos hablado del servicio, del trasfondo de la cena. Y hoy, ¿sabe de qué vamos a hablar? De la cena también. Pues, ya vamos a seguir hablando de la cena. Porque es el énfasis mensual que tenemos ya como iglesia, la cena del Señor. Por eso les pasé esos textos. No los pierdan, porque rara vez la hermandad conoce dónde se encuentran todos los textos de la cena del Señor, de la cena que instauró Jesús. Y ahí están los 4 textos en el cual Jesús instaura la cena del Señor, su cena, ¿ya? Hay otros que se habla del pan y el vino, o del cuerpo de Cristo, pero estos son los textos de institución, ¿ya? En los cuales se debiera compartir cuando se comparte la cena, generalmente. Bien, la cena del Señor es... en general, el pan y el vino es el núcleo de toda la cena y de toda la cena. De todo cuando conversamos detalles de la cena, el núcleo es el pan y el vino. ¿Ya? Y hoy vamos a intentar de profundizar un poco más. Créanme que es tanto lo que uno puede aprender de esto que es imposible que comparta todo hoy, que acabe el texto. No, es imposible acabar el texto de la palabra de Dios, pero al menos que provoquen ustedes una inquietud de seguir averiguando, de seguir leyendo, de seguir profundizando en la fe. Es más, es algo que practicamos seguido, por lo tanto debemos saber por qué lo practicamos. Hoy día lo veremos. 1. ¿Qué es lo que recibimos? Perdón, antes de recibir hay que leer la palabra, que no seamos así. Ya. Y vamos a leer, no la hoja que les pasé, porque estos son los textos de institución de la cena, sino una que está fuera de estos textos, que provoca muchas cosas, que en el Evangelio de Juan, si usted quiere lo anota ahí en su hojita. Juan capítulo 6, versículos del 25 al 71, los voy a leer, es mucha lectura, por eso voy a intentar de ir rápido, pero anótelo, porque este texto es importantísimo para la interpretación de la cena del Señor. Juan capítulo 6, versículos del 25 en adelante. Leo, dice así: y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creamos en Jesús, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Mira que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre,
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Empezaron a murmurar, yo soy el pan que descendió. Y decían, este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Eso es lo que entendió la gente. ¿Cómo dice este que descendió al cielo así? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaum enseñando en una sinagoga. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, así como mirando, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. ¿Se fijan por qué es importante este texto? Porque muchos dejaron de seguir a Jesús porque entendieron de manera literal lo que Jesús le estaba diciendo. Dejaron de seguir al Cristo, dejaron de seguir al Mesías, al que habían esperado toda su vida.
porque Jesús le dijo estas terribles palabras. Pero terribles. Ellos entendieron eso. ¿Cómo quiere que comamos su carne y bebamos su sangre? Por eso le dejaron, porque entendieron eso. No porque lo entendieron de manera simulada o simbólica. Eso es lo que entendieron y por eso le dejaron. Y por eso le dejaron. Por eso hay que tener en mente este texto cuando leemos los otros textos de institución de la Cena del Señor. Y ahora al menos vamos a leer uno, el de Pablo. Y ahí está la hojita. ¿Ya? Y usted podrá ir repasando durante el sermón algunos de los otros textos. Primero a los Corintios capítulo 11, versículos 23 y 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Lo primero que quiero que reflexionamos es lo que recibimos. Eso dice el apóstol Pablo, lo que recibí. ¿Y cuándo, en qué contexto lo dice aquí en 1 Corintios? Resulta de que se había transformado el culto del Señor, hacían primero una cena, hacían comilonas, ¿ya? Y los pobres, el alimento que tenían era el pan, entonces ellos llevaban pan. Pero los más ricos llevaban un banquete, entonces se llegaban hasta emborrachar en ese banquete y luego hacían el culto. Entonces el apóstol Pablo dice, eso no es la cena del Señor, no. Y se remonta a la tradición. La carta a los Corintios como escrito, es antes que el Evangelio de Marcos, es antes que cualquiera de los evangelios escritos. La carta de Marcos se remonta al año 53 aproximadamente. El Evangelio de Marcos está entre el 54 y el 70, ¿ya? Pero primero la carta a los Corintios. Y Pablo dice, lo que yo recibí. No. A ver, lo que yo recibí es esto. Y mantiene de manera literal lo que él recibió. Y lo comparte así. No. Eso no es la cena del Señor. Eso de andar comiendo antes, anticipándose, creando divisiones, porque algunos llegan a quedar dormidos que tanto que comieron y otros están mirando ahí y no tienen qué comer. Eso no es la cena del Señor. La cena del Señor es esta. Esto recibí yo. Y esto es importante con respecto a la tradición. Porque la iglesia cristiana, nosotros tenemos una tradición como bautistas que se remonta al siglo XVI. Al siglo XVI. Pero el cristianismo no nace en el siglo XVI. No nace en el siglo XVI. Hay 16 siglos donde hay una tradición, donde hay algo que se hace, algo que no se puede tergiversar. Y esto es importante en cuanto a la Escritura. Pablo cuenta de manera literal lo que recibe. No se debe tergiversar lo que recibió en esa noche. Debemos aprender a dejarnos guiar. Y aquí yo me soy un poco cuadrado, dice, la voluntad de no tergiversar los textos según nuestros propios criterios, sino dejar que su palabra purifique y profundice nuestros conceptos. Esto es serio. Esto es serio porque a mí me gusta indagar en la Escritura e interpretarla de la mejor manera, ¿cierto? Y buscar la quinta pata al gato. Pero hay cosas que el apóstol Pablo se preocupó de mantenerlas de manera literal. Esto es lo que de manera de tradición. Esto es el mensaje. Esto es lo que debemos hacer. E intentó, a lo mejor, algunos dicen, no, las palabras exactas no las pudo conservar claramente. Pero él dice, esto es lo que recibí. Esto es lo que me enseñaron. Y cita las palabras. Y nosotros en la Cena del Señor, como bautistas, queriendo siempre explicar el texto, a veces agregamos palabras al texto que no conviene agregar. Nosotros decimos, esto es símbolo. El texto nunca dice que es símbolo. Nunca dice que es símbolo. Y por eso es importante en estos textos utilizar las palabras que el texto mismo utiliza. Y aquí vamos a ir profundizando un poco más. Ya queda claro eso. Nosotros, eso sí,
como bautistas tenemos una tradición, ¿ya? Tenemos una tradición de cómo participar de la cena y de cómo hacerla. Y esa tradición es importante. El apóstol Pablo recalca lo importante de las tradiciones. Pero hay tradiciones que se remontan al siglo I, ¿ya? Y que algunas de ellas debiéramos conservar intactas. No es que por ser una iglesia actualizada siempre están inventando cosas nuevas. La iglesia, para ser cristiana, no tiene que inventar cosas necesariamente. Tiene que actualizar, pero tiene que conservar lo medular. Tiene que conservar las cosas base, las cosas importantes que no nos mueven. Cristo, la muerte, su resurrección, la cena, la expiación por nuestros pecados. Hay cosas que no se pueden ir cambiando por agradar al mundo, ¿ya? Y aunque nos duela la guata, así como le dolió la guata a estos que estaban siguiendo a Jesús, que lo dejaron. ¿Cómo se te ocurre de comer tu carne? Por favor. ¿Qué significa entonces? Eso es lo que recibimos. Aquí están los textos. Esto es lo que recibimos. Lo que recibimos es la palabra de Dios, ¿cierto? Que ha sido depurada durante siglos, que ha sido conservada, y esto es lo que recibimos en la cena del Señor. Esto es lo que recibió el apóstol Pablo, y que si ustedes lo leen en Mateo, por ejemplo, dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Marcos: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y les dijo en Lucas: ¿cuánto he deseado, quise avanzar un poquito? Ya, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo sanado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ya. ¿Qué significa? Primero que todo, la cena está hablando del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Carne y sangre, del sacrificio. Y uno se preguntará: ¿por qué sacrificio? ¿Por qué Dios tiene que llegar a esto? Bueno, uno podrá verlo desde el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo hacía un pacto con Dios, derramaba sangre. En Éxodo, en el Sinaí, ya ahí Moisés derramó toda la sangre, y tenía dos elementos del pacto. Uno era la obediencia, y el otro era la sangre. ¿Se fijan? Y tenían que cumplir, ellos tenían que cumplir la ley, ¿cierto? Y se mantenía el pacto, estaba por la sangre. Pero el pueblo desobedecía, por lo tanto se rompía el pacto. Y una y otra vez, cada vez, ante la insistencia del no del hombre de quebrantar sus pactos, Dios nuevamente abría otro camino. Ya, otra posibilidad, otro camino. Y había otro pacto. Hasta que Dios mismo dijo: no, ya estos van a estar rompiendo siempre los pactos. Yo mismo me voy a hacer hombre y voy a hacer el pacto. Dios se hizo hombre en Jesús. Y se sacrificó por nosotros. Ante el reiterado no del hombre, el amor de Dios crea un nuevo camino. Partiendo de la última cena y de la resurrección, podemos afirmar que la cruz es la extrema radicalización del amor incondicional de Dios. Amor en el que, a pesar de todas las negaciones por parte de los hombres, Él se entrega. Toma sobre sí el no de los hombres. No. Bueno, Él se hace hombre para atraerlo de un modo a su sí. Ahora sí, los hombres pueden decir: no rompimos el pacto. ¿Por qué?
Porque hubo un representante, que es Jesús, que no quebrantó el pacto. Por eso ese pacto se mantiene hasta el día de hoy, inquebrantable, porque hubo un hombre, que es Jesús, que no rompió el pacto. Se tuvo que sacrificar el derramamiento de sangre y él no pecó, no quebrantó, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, representando a todos los hombres. ¡Qué precioso! Es un sacrificio expiatorio. Sacrificio porque es Dios mismo el que se entrega. Y expiatorio porque lo hace por nuestros pecados. ¿Te fijas que no es así por cualquiera muerte? Es por nuestros pecados, de una vez para siempre. De una vez por todas. De una vez por todas. Entonces nosotros cuando celebramos la cena, no es que actualizamos, no es que estemos sacrificando a Cristo. No. Nosotros actualizamos el mensaje. Porque Dios es por sobre todo tiempo. El sacrificio, el valor del sacrificio de Cristo se mantiene el día de hoy. Se mantiene al día de hoy. La intención de Dios en ese momento es la misma intención al día de hoy. Porque Dios está por sobre el tiempo. Amén. El sacrificio de Cristo no es más importante hoy en día. Tiene el mismo valor. Y el signo de la cena del Señor hace eso. No es que sea menos importante. Ahora ya está adquiriendo más peso la cena, ¿cierto? De los elementos del pan y el vino, hay al menos 3 conceptos que les quisiera explicar. Hago un esfuerzo aquí, concéntrense. ¿Ya? El primer concepto es el más conocido, el de la Iglesia Católica. ¿Cuál es ese? El de la transustanciación. Si no se recuerdan el término, anótenlo porque a uno a veces se le puede olvidar. Transustanciación. Que es en el momento de la cena, el pan cuando el sacerdote los aparta y realiza la bendición, se transforman en el cuerpo de Cristo. Y el vino en la sangre de Cristo. ¿Ya? La hostia. Pero ya vemos por qué hacen eso, ¿cierto? Leímos el Evangelio de Juan y la verdad que da que pensar, ¿cierto? Da que pensar, porque en ningún momento Jesús siempre está diciendo, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Nunca dice que este es símbolo ni signo, nada. Inclusive la gente se aleja de él y deja de seguir al Mesías porque entendió eso. Pero hubo otros que permanecieron. Ese es el concepto de católico, transustanciación. Consustanciación es el concepto luterano. Consustanciación. Anótalo ahí. ¿Qué significa esto? Que en el momento de la cena del Señor, que se está impartiendo el pan y el vino, Cristo está con nosotros. Cristo está con nosotros. Se abre una puerta mística en el tiempo y es como que estuviesen sirviéndose la cena con Cristo ahí. Consustanciación. Ya. Y memorial es el que celebramos nosotros. ¿Por qué tomamos esa palabra? Porque aparece en el texto. Y ustedes pueden revisarlo ahí. En memoria de... ¿Quién lo dice? Lucas y Corintios. Lucas y Pablo. No lo dice ni Marco ni Mateo. Ustedes revisen ahí. El memorial, y nos tomamos del texto bíblico, nosotros celebramos el memorial porque lo dice el texto bíblico. Pero aquí, ¿qué es lo que es memoria? Y uno empieza, un recuerdo. Para nosotros memoria, bueno, sí, pues, para nosotros chilenenses, ¿cierto? Somos chilenos, un recuerdo del pasado, todo. Pero para los judíos, ¿será lo mismo? No es lo mismo. Y miren, memorial es en español, el griego es amnesis. Ya saben, cuando aparece la memoria, las palabras relacionadas. Y en hebreo es sicarón. Jesús no era griego, Jesús era hebreo. Por lo tanto, el concepto que reemplaza la palabra memorial es sicarón. ¿Y qué es lo que es un sicarón? Quiero explicarlo. Esto hay que concentrarse porque es interesante. Cuando el pueblo judío participa de la Pascua, ustedes, ¿cierto? La cena pascual,
no del viejito pascuero, sino no como los niños dijeron el día cierto de la Pascua, no, la cena pascual. Pascua significa pasar por alto, que es en memoria de cuando estuvieron esclavos en Egipto, y el Espíritu, ¿cierto?, pasó por alto en las puertas que estaban pintadas con sangre, ¿cierto? Y no murió el primogénito. Pascua, pasar por alto. Ellos cuando salen de Egipto, y ellos dicen que es en memoria, es en Sicarón, ellos escriben ahí: cuando tú nos sacaste con mano poderosa. Cuando tú nos sacaste con mano poderosa. Y cuando el judío lee hoy en día, dice: cuando tú nos sacaste con mano poderosa. A ver, oye, pero si sacó a tus padres, pues sacó a tus antepasados, no a ti. Y ellos dicen: no, Dios nos sacó. A mí me sacó. Ellos, el Sicarón, lo entienden también como que se abre una puerta en el tiempo y Dios los está sacando a ellos mismos en ese momento de la esclavitud de Egipto. Sicarón, ese recuerdo de cuando leen, no, ellos cuando leen la Pascua, están leyendo los textos y dice: y tú cuando nos sacaste con mano poderosa. No dicen: y cuando sacaste a nuestros antepasados. No, y tú cuando nos sacaste. Es porque para ellos es como que en ese momento se transportan y Dios los está sacando de la esclavitud de Egipto. Ese es el Sicarón para el judío. Y yo lo corroboré con mi pastor Pereira. Le dije: pastor, ¿esto significa Sicarón? Y le cuento toda esta historia, porque lo había leído yo. Sí, me dijo, eso significa Sicarón. Pero nosotros no lo interpretamos así. Fue honesto, pastor. Porque dijo: eso es lo que significa. Lo que yo le acabo de decir. Pero no lo interpretamos así. ¿Ya? Quedan más confundidos, ¿no? Memorial. Entonces, memorial, el Sicarón, sería como lo interpretan los luteranos, ¿no? Sí. Así lo interpretan los luteranos. Pero entonces, cuando usted piensa en un memorial, no lo interpretamos así, pero tenga en mente cómo es. Tenga en mente entonces que la cena del Señor no es cualquier cosa. Es más, es como si fuésemos de manera literal, como entenderlo del Sicarón, es como que en ese mismo momento se abre una puerta en el tiempo y estamos participando de la cena con Jesús. Me diga que no es cualquier cosa, con Jesús. Eso es Sicarón. No lo interpretamos así, pero eso es Sicarón. Pan, pan, vino, vino. Estoy diciendo las cosas. Del pan y el vino. Entonces, más que un símbolo, hermanos. Para mí es más que un símbolo. Yo prefiero decir en memoria de. Y sabiendo lo que significa memoria, y dejo ahí como también el misterio de lo que significa toda la persona de Cristo. Yo a veces prefiero, en vez de explicar los textos, yo los leo. A veces prefiero leerlos solamente. Y así me evito cualquier problema. Y así me evito de yo tergiversar la escritura por mis propios conceptos. ¿Se fijan? Que para estas situaciones, estos momentos tan importantes de la fe, cuando se participa de la cena del Señor, a veces es preferible mantener la tradición, mantener el texto bíblico así. Parece ser que a veces es preferible eso, para no llegar a caer en juicios, en castigos por hacer mal la pega. Porque hay un misterio también, un misterio que no vamos a poder comprender todo lo que significa la persona de Cristo y todo lo que Él hizo. ¿Ya? Marcos y Mateo hablan simplemente de la sangre de la alianza, aludiendo así a Éxodo 24:8, que es la estipulación de la alianza en el Sinaí. Pablo y Lucas hablan de la nueva alianza, remitiéndose con ella a Jeremías 31:31. Aparece pues en cada caso un trasfondo veterotestamentario diferente. O sea, Mateo y Marcos se van al Éxodo, Lucas y Pablo se van a Jeremías. Uno habla de la alianza y el otro habla de la nueva alianza. Ya vimos esto en el primer sermón de este mes, que en la cena del Señor lo que celebramos ahí es la inauguración también del nuevo pacto. El nuevo pacto, basado también en los dos. No eliminamos aún. Hay un pacto, sí. En el Sinaí se hizo un pacto, pero hay un nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre es la persona de Cristo. Amén.
¿Ya? Eso lo hacemos en la Cena del Señor. Además, Marcos y Mateo hablan de la sangre derramada por muchos. Marcos y Mateo hablan por muchos, aludiendo con ello a Isaías 53:12. Mientras que Pablo y Lucas dicen por vosotros, haciendo pensar así inmediatamente en la comunidad de los discípulos. Y esto aquí nos hace pensar, ¿a quién se la servimos? Mateo y Marcos hablan de muchos. Lucas y Pablo hablan de vosotros. Se está refiriendo a los discípulos. Se está refiriendo a la comunidad de fe. Mateo y Marcos habla de todos, o muchos. Lucas y Pablo dicen la comunidad de fe. ¿A quién le servimos la cena? Y este es tema, ¿cierto? En la obra bautista, en nuestra obra, en nuestra denominación, se hace inclusive de las tres maneras. De tres maneras. Cerrada, semiabierta, abierta. Abierta, inclusive hay algunos que le han dicho abierta, abierta. Abierta, abierta, se la sirven a todos, al que quiera. Niños, jóvenes, inconversos, a todos. Y yo lo he visto. Hay otros que es semicerrada. ¿Qué significa? Solamente a los cristianos. Por ejemplo, si vienen pentecostales y dicen, ¿usted es cristiano? Sí, bueno, ¿es bautizado? Sí, ya, bien. Entonces, a usted. Y hay otro que es más cerrada, que solamente al cuerpo bautista, a los hermanos. Inclusive, ¿sabe cómo lo hacen? Cada vez que van a participar de la cena, dice, no se olviden que el otro domingo es Cena del Señor y nuestro culto comienza a las 7. Nosotros no se olviden, los que vamos a participar de la cena, a las 6:30. Invitan a los miembros bautistas bautizados. ¿Ya? A los miembros en plena comunión, a los que están al día con sus diezmos, con sus ofrendas, con su asistencia, con su bautismo. Solamente esos. Así. Porque es la comunidad de fe que permanece fiel. Y así lo practican algunas en nuestra denominación. Aquí queda abierto, ya que Mateo y Marcos habla de muchos. Y Lucas y Pablo habla de ustedes. ¿Cómo lo hacemos nosotros? En la mañana estábamos conversando si a los niños o no. Y yo dije, yo no estoy a la altura, o sea, a ver, que la iglesia no está a la altura del pastor. ¿En qué sentido? Que la iglesia no está por sobre el pastor en cómo interpretar la escritura. O sea, si bien yo cumplo la función con enseñar, pero no se hace lo que yo digo solamente. Yo también estamos en una denominación. ¿Me explico? Que no es solamente lo que yo se diga, hay que ratificarlo con la escritura. Eso significa que la iglesia no esté a la altura del pastor, que solamente haga lo que el pastor diga. Es porque también la iglesia también puede interpretar la escritura. ¿Ya? Y tiene a ella como guía. Entonces, nosotros denominacionalmente se la servimos a aquellos que han sido bautizados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que han sido bautizados son los que reconocen a Cristo como su Señor. Si es más que por el signo del bautismo, es porque ellos reconocen públicamente que creen en Cristo. Y por eso yo invito a los que están bautizados a participar de la cena. Porque ellos han ratificado, creen de que siguen a Cristo y que comprenden lo que están haciendo. Entonces, para servirse la cena debe existir, antiguamente se utilizaba la palabra catecumenado. Nosotros le llamamos un discipulado. Para participar se debe comprender lo que se está haciendo. Se debe comprender. Ahora, créanme que yo les pregunto a algunos de ustedes lo que estoy diciendo si realmente lo habían entendido así. Y estoy seguro que no. Porque no siempre se comprende a cabalidad lo que se enseña. Y no siempre se enseña lo que se tiene que enseñar. ¿Me explico? El trabalengua, ¿cierto? Que a ustedes digan que sí nomás. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando yo imparto la cena, lo que menos quiere la cena del Señor es provocar división. Entonces yo digo, todos los que crean en Cristo, los que han sido bautizados, participemos de la cena. Participemos de la cena. Y luego le hablan más fuerte para que no se vayan a caer, ¿ya? Participemos de la cena. Pero ¿qué pasa si alguien que cree en Cristo y que todavía no se ha bautizado se para? ¿Voy a decirle yo, siéntese? Yo no lo voy a hacer. Porque me tomo también de Corintios. Dice, analícese cada uno a sí mismo. Yo no voy a provocar... Yo ya dije. Él sabe qué es lo que está haciendo. Él rendirá cuenta a Dios
y Dios conoce su corazón. Lo que menos quiere la cena del Señor, y por eso como yo le he pedido a varios que me ayuden a servir, quiero que comprendan esto. Lo que menos quiere la cena del Señor es provocar divisiones, provocar tensiones. Todo lo contrario, quiere provocar unidad. Por algo cuando yo, bueno, ya dije ya los que son bautizados, pero si alguien se paró y quiere participar, y yo vi en esa iglesia donde la cena era cerrada, yo vi que un joven se paró. Un joven, tenía como 15, 16 años, y como no estaba bautizado, la mamá lo agarró y lo sentó. Lo agarró y lo sentó. Y el niño, una tristeza en su corazón, tenía puras ganas de irse en el culto después. ¿Se fija que hay que tener cuidado? A veces uno quiere ser muy celoso, pero uno debe explicar las cosas. Pero también debe dejar a la conciencia, de qué es lo que se está haciendo cada persona. Llevo más de 30 minutos, ¿no? Que el Señor me ayude. Vamos rápido entonces. 38. ¿Cuánto? 38. Oh, ya. Hagan esfuerzo. ¿Qué celebramos y cómo? Perdón, me faltó leer esto. Él no solo actúa como Dios respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios. Fundando así, es lo que había hecho Jesús, porque estamos viendo qué es lo que es. Fundando así la alianza de modo irrevocablemente estable. Por eso la figura del siervo de Dios, que carga con el pecado de muchos, va unida a la promesa de una nueva alianza fundada de manera indestructible. 3. ¿Qué celebramos y cómo? ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se repite? Bueno, nosotros ya, un memorial, vamos a repetir. ¿Qué repetimos? ¿Una cena? ¿Qué repetimos? ¿La Pascua judía? No. No repetimos Pascua judía. No repetimos Pascua judía, aunque los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, digan que Jesús sirvió Pascua judía. El evangelio de Juan dice que no es Pascua judía. Y usted revíselo. Abra su Biblia en el evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 1. Dice, antes que nos sirvamos la Pascua, Jesús fue y hizo todo esto. Y léalo ahí. El evangelio de Juan, y esta es una discusión que lleva 1900 años, si Jesús se sirvió Pascua judía o última cena. Según Juan es última cena, según Mateo, Marco y Lucas es Pascua judía. Pero nosotros, cuando repetimos, ¿qué es lo que celebramos? ¿Pascua judía? No. ¿Ya tiene imagen? Ya. Por favor, proyéctela. ¿Qué es lo que es una Pascua judía? Y aquí le voy a decir por qué no celebramos Pascua judía. En el trabajo que hice de la Cena del Señor, a mí me pidieron para ordenarme como pastor, averiguar sobre la Cena del Señor. Era una trampa esa, para que no fuera pastor. Fue un trabajo muy complicado, porque ni siquiera los bautistas estamos en unidad en cómo interpretamos todos la Cena del Señor. Esto es la Pascua judía. Comienza con una santificación, el Kiddush, la primera de las 4 copas. Dice signos memotécnicos, memo es como de 10 para poder memorizar. ¿Ya? Las bendiciones, ahí hacen una oración. Luego, la narración de la Agadá. El Agadá es todo la liturgia que tienen para la cena. Todo el documento escrito. Ya, introducción general. He aquí el pan de miseria. Luego vienen los preliminares del Midrash. Midrash es una interpretación. ¿Ya? Las 4 preguntas. Ahí van incluidas las preguntas de los niños, de los hijos que están participando en la cena. Primera introducción, la obligación de narrar la salida de Egipto. Hecho significativo del Rabí Eliezer y Rabí Yehoshua. Tradición sobre la obligación de recordar la salida de Egipto. Los 4 hijos. Segunda introducción al Midrash. Luego viene el Midrash. Luego viene la introducción, el enlace entre los 2 trozos. Midrash, interpretación sobre Deuteronomio 26, del 5 al 8. Esto nos habría bastado. De Yanú hay unos para. Los 3 elementos que hay que recordar. Nosotros no tenemos maror. Está el pesá, la matzá y la maror. Para hacer Pascua judía tiene que tener 3 elementos: cordero, pan y hierbas amargas. Para que sea Pascua judía tiene que tener cordero, que para nosotros el cordero es Cristo, pan ácimo, el pan lo tenemos, entonces ¿cómo puede ser cordero y pan? Interesante, por eso no es Pascua judía. Y hierbas amargas. ¿Por qué las hierbas amargas? Las hierbas amargas es el perejil, por ejemplo, que la untan en agua con sal. A ellos les recuerda la amargura que vivieron en el desierto. Pero luego esas hierbas las untan en un pocillo donde hay algo dulce, porque dice que esa amargura con la mano de Dios se transformó en dulzura. ¿Se fija?
Introducción al Jalel. Jalel son los salmos, porque cantan igual. Jalel, primera parte, bendición de la bendición. Cena, segunda copa. Lucas habla de 2 copas. Ustedes analicen el texto y nosotros nos servimos una copita de vino. Ya, y son 4 copas. Son 4. Ablución de las manos. Ablución el lavamiento de las manos, que lo hace el que está oficiando en la mesa. Bendición sobre los panes ácimos. Bendición sobre la hierba amarga. Recuerdo del templo según Gilel. La cena. El apicomán, que si no me equivoco es la partición del pan. La bendición después de la cena. La tercera copa. Derrama tu cólera. El jalel, segunda parte. El canto. Conclusión, cuarta copa, la bendición en 3 partes, himno de conclusión, el año que viene en Jerusalén, himno y cántico suplementario. ¿Está la otra hoja? La que está abajo, porque había 2 cuadros. Ya, pero ¿se fija que nosotros no celebramos Pascua judía? Apenas una copita de vino, ¿cierto? Y un pedacito de pan así, chiquitito. El otro que estaba ahí. Era como... No, después de ese 4. Pero era como... Ya, ¿y qué más arriba? Nada más. Ya. Bien, con eso es suficiente. Ya sabemos que no celebramos Pascua judía. Estamos claritos, ¿cierto? No teníamos casi ninguno de esos elementos. Entonces nosotros celebramos la última cena del Señor. Esa cena que instauró nueva Jesús. Esa interpretación de la Pascua. Donde según Juan, cuando según el Evangelio de Juan, cuando él lo estaban crucificando, estaban matando los corderos para la Pascua. Por eso Juan dice antes de la Pascua. Porque para el Evangelio de Juan, el cordero es Cristo. El cordero es Cristo. Él es el sacrificio. Celebramos el comienzo de un nuevo pacto. ¿Cómo lo celebramos? Dando gracias a Dios por el pan. Dando gracias. ¿Lo tienen ahí en su hojita? Vean cuántas veces aparece dando gracias. ¿Qué es lo que llama rápido? ¿Ya? En Mateo aparece dando gracias y habiendo dado gracias. En Marco aparece dando gracias. ¿Aparece dando gracias? Segunda. En Lucas, ¿dónde aparece dando gracias? La tercera línea. En la tercera línea. ¿Y en otra parte más? Y en la quinta línea. ¿Y en Corintios aparece dando gracias? En la segunda línea. O sea, 5 veces en los 4 textos. ¿Sabe cómo se dice en griego dando gracias? Eucaristía. 5 veces en los 4 textos de institución de la Cena del Señor. Eucaristía. Eucaristía significa dando gracias. Santa Cena nunca aparece en la Biblia. Cena del Señor aparece una vez. Cena del Señor aparece una vez. Partimiento del pan aparece otra vez. Sirviéndose a la mesa aparece otra vez. Eucaristía aparece 5 veces. En los 4 textos de institución de la cena. ¿Cuál término usamos? ¿Se fija? Cuando nosotros criticamos, nosotros nos servimos la Eucaristía, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Se fija? No es por llevarla contra la Iglesia Católica. Es por ser fiel a la palabra de Dios, al texto bíblico. Eu significa bueno, charis, gracia, una buena acción de gracias. Y Jesús parte diciendo, dando gracias a Dios. No se come pan sin dar gracias a Dios. Usted no almuerza si no da gracias a Dios. No se echa algo a la boca si no da gracias a Dios. ¿Amén? Amén. Siempre dando gracias a Dios en todo. Porque Él, eso, dando gracias, es signo de ser lleno del Espíritu. Es uno de los signos. Según Efesios. Dice, no os embriaguéis con vino, sino antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Dando gracias a Dios en todo. Dando gracias porque viene un bebé. Dando gracias porque usted está aquí. Dando gracias porque estamos en un país libre. Dando gracias por los alimentos. Siempre dando gracias a Dios en todo. Señal de ser lleno del Espíritu. Dice, no se come sin dar gracias a Dios. Por el don que Él ofrece. Por el pan que nace y crece en la tierra. Gracias por tener un trabajo, ¿cierto? Para sustentar a mi familia. Y también por el fruto de la vid. ¿Por qué dio gracias Jesús? ¿Por qué dio en esta cena? ¿Por qué dio gracias? Por haber sido escuchado.
Lo dice Hebreos 5:7. Dio gracia anticipadamente porque el Padre no le abandonaría en la muerte. Según Salmo 16:10. Dio gracias por el don de la resurrección. Y fundándose en ella, podía ya en aquel momento dar su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, como prenda de la resurrección y la vida eterna. ¿Cómo sabe Jesús que va a resucitar? Porque dice, no lo beberé nuevo hasta cuando lo haga con mi Padre. ¿Cierto? Sabe que va a resucitar, sabe que su Padre no lo va a dejar pudrirse ahí en la muerte. Sabe que lo va a resucitar. Entonces cuando celebramos la cena, no es solamente el sacrificio expiatorio que hace Jesús, es también la resurrección de Él. Y eso, si Jesús resucitó, entonces nosotros estamos todos salvados. Nos aferramos a eso porque nosotros también, Dios nos va a permitir que muramos eternamente. Perdonen que me extienda, si es que esto es muy importante para la iglesia. Partiendo y compartiendo. ¿Cómo lo celebramos? Algo que nos falta. Hermana, desde ahora en adelante vamos a utilizar un pan para partir. Vamos a tener picaditos de otros, pero tenemos que hacer el signo de partir. Pues dice que Jesús que parte y reparte. Y va junto. ¿Por qué? Son los gestos de sacrificio de Dios y bendición hacia los hombres. Partir el pan para todos es principalmente la función del padre de familia, que en cierto modo representa con ello también al Dios Padre, que a través de la fertilidad de la tierra distribuye a todos nosotros lo necesario para vivir. Es también el gesto de hospitalidad con el que se hace partícipe de lo propio al extraño, acogiéndolo en el común de la mesa. Precisamente el compartir crea comunión. Este gesto humano primordial de dar, de compartir y unir, adquiere en la última cena de Jesús una profundidad del todo nueva. Él se entrega a sí mismo. La bondad de Dios que se manifiesta en el repartir se convierte de manera totalmente radical en el momento en que el Hijo se comunica y se reparte a sí mismo en el pan. Pero ¿cómo puede suceder esto? Jesús se encuentra ciertamente en medio de sus discípulos. ¿Qué está haciendo? Cumple lo que había dicho en el discurso del buen pastor. ¿Se acuerdan? Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Eso lo dice en Juan 10:18. Se le quitará la vida en la cruz, pero ya ahora la ofrece por sí mismo en la cena. Transforma su muerte violenta en un acto libre de entregar por otros y a los otros. Y Él lo sabe. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla. Él da la vida sabiendo que precisamente así la recuperará. ¿Se acuerdan una parábola que enseña? En el acto de dar la vida está incluida la resurrección. Por eso puede repartirse anticipadamente, porque ya ahora ofrece la vida, se ofrece a sí mismo y con ello la obtiene de nuevo y ahora. ¿Se acuerdan cuando dice el grano que no muere? No puede llevar fruto. Él sabe y lo dice y lo afirma y tiene esperanza. Para llevar fruto tiene que morir. Por eso parte y reparte. En el partir hay un crujir, un dolor. El pan ácimo es una hoja, es como una hoja de galleta de este volado. Así. Y que en un momento de la cena se parte, y hay un sonido ahí, grande, se envuelve en una servilleta para al final servirse una parte y en ese momento se come una. Hay dolor ahí. Hay un sonido de partirse, de entregarse. Y de compartir. El pan se comparte. Así que vamos a conservar este signo porque la Escritura lo enseña así. Y termino diciendo, yo cuando digo termino, soy igual que los otros pastores, no termino todavía. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? Tenemos que compartir el sentido. El memorial de sacrificio expiatorio por todos nosotros y su resurrección. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Una vez al mes? ¿Qué dice la Escritura? No, de la cena del Señor. En la cena del Señor. ¿Qué días? Hechos 20, del 6 al 11. Habla del viaje de San Pablo, o de Pablo, y sus compañeros hacia Troas. Y dice, el primer día de la semana. ¿Qué día es el primer día de la semana? Domingo. El domingo, no el lunes. Nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Pero ese, a la manera judía, es el segundo día. El primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Esto significa que ya durante la época de los apóstoles, el partir el pan estaba fijado en la mañana
del día de resurrección, o sea, el día domingo en la mañana. La Cena del Señor se celebraba como un encuentro con el resucitado. En este contexto se inserta también la disposición de Pablo de que el primer día de la semana se haga la colecta para Jerusalén, en 1 Corintios 16:2. Es cierto que allí no se habla de la celebración de la cena, pero obviamente el domingo es el día que se juntan, porque ese día se invita a hacer la colecta. Es porque ese día se juntan los hermanos. Y por tanto también claramente el día del culto, ¿cierto? En Apocalipsis 1:10 encontramos por primera vez la expresión Día del Señor para denominar el domingo. La nueva articulación cristiana de la semana queda claramente perfilada. El día de la resurrección es el día del Señor y por ello también el día de sus discípulos, de la iglesia. Al final del siglo I, la tradición está ya netamente establecida. Cuando, por ejemplo, la Didache es, usted lo puede buscar en internet, es un escrito del año 100. O sea, estamos aquí, ahí está cerquita de Jesús, del año 100. Didache, usted lo busca así en internet, Didache, lo puede leer. Dice con toda naturalidad, en cuanto al domingo del Señor, una vez reunidos, partid el pan y dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. Para Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia que vivió en el 110, que murió en el 110, vivir según el día del Señor se ha convertido en la característica distintiva de los cristianos contra los que celebran el sábado. Según la Escritura, para que sea culto cristiano tiene que haber cena del Señor. Lo nuevo del culto cristiano es la cena del Señor. Nosotros la centralidad se la damos a la palabra, inclusive a veces decimos ahora viene lo más importante la palabra. Ese es el culto judío. Lo nuevo del culto cristiano es la cena del Señor. Así es que aquellos que la celebran todos los domingos están en congruencia con la tradición y con la Escritura. Así es que, mi hermano, nosotros la celebramos una vez al mes. Usted no se puede perder el culto cristiano que hacemos una vez al mes. Pan, pan, vino, vino. Usted se pierde la cena del Señor, usted 2 meses sin ir a un culto cristiano, 3 meses. ¿Cuál? Si yo llegase algún día a dejar de ser pastor aquí, usted no puede permitir menos de una vez al mes la cena del Señor. Celebrarla solamente para los cumpleaños de la iglesia una vez al año es una aberración contra la Escritura. Lo nuevo del culto cristiano es la cena del Señor. Así es que nosotros, mientras más veces la hagamos, y si usted inclusive va a una iglesia en la mañana y se sirve la cena y después viene en la tarde, culto y cena, pero ¿cómo la sirve 2 veces? Viene un culto cristiano. No se haga problema. Está en un culto cristiano. Eso es lo nuevo, el nuevo pacto. ¿Ya? Ahora, nosotros vamos a seguir haciéndolo una vez al mes. Para que no se vuelva monótono. Esa es la excusa que tenemos. Pero bueno, la vamos a mantener así, pero cada vez que participemos en la cena ya tenemos todo esto en mente. No es cualquier cosa. Y leo, conclusión. Ya, ahora sí termino. La cena del Señor es más que un símbolo de fe. Es la inauguración de la nueva comunidad de Dios, que participa con conciencia del sacrificio expiatorio por nuestros pecados de Cristo y celebra su resurrección, que están todos invitados, pero como no todos aceptan el amor de Dios, está limitada para quienes la reciben. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén.